A continuación, y para fijar posiciones, tiene la palabra en primer lugar por parte del Grupo Parlamentario por Andalucía la señora Gómez Corona. Señoría, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor consejero, por ofrecernos esta comparecencia relativa a la conectividad turística de Andalucía. Usted ha dedicado una parte importante de su exposición a hablar de la conectividad aérea. La verdad es que nos parece relevante, nos parece bien que así haya sido, porque es verdad que hay muchos datos a disposición y que los datos sin duda son buenos, aunque ahora veremos también si en sí mismos lo son y cómo podríamos hacer para mejorar la gestión de ese flujo turístico enorme de turistas internacionales que provienen de otros países. Usted ha aludido también a que el 9 de abril se celebró la Feria de Conectividad Routes Europe, ¿no? Usted asistió y me parece que de ahí se sacaron importantes, digamos, contactos para poder ampliar aún más pues, esas líneas de destino, esos destinos turísticos, esas rutas que conectarían Andalucía o algunos sitios de Andalucía únicamente pues, con destinos extranjeros. La verdad es que el turismo español culminó en 2024, fue un año histórico, con 93,8 millones de viajeros internacionales, un nuevo máximo que supera en más del 10% el dato que se registró en 2023. Es verdad que hay una subida enorme del turista que procede de China, también de Japón, de Arabia Saudí, de los Emiratos Árabes Unidos, etcétera. Se ha incrementado en mucho. En lo que respecta a Andalucía, si yo no tengo mal los datos, creo que son más de 13 millones los turistas internacionales que llegaron a Andalucía durante el año 2024. Es el cuarto destino que elige dentro de España un turista internacional. Primero están las Canarias, las Baleares, Cataluña y en cuarto lugar Andalucía. Hemos crecido, además, ha aumentado bastante el número de turistas internacionales que nos visitan. Cuando se habla de conectividad, se habla de ruta aérea, es cierto, pero la pregunta es, ¿estamos realmente conectando con el turista internacional o, por el contrario, seguimos apostando por la conectividad con puntos muy concretos y estamos dejando a un lado, más allá de algunas cosas que se han dicho en el discurso menores, que creo que no se concretan en la práctica, con que puedan llegar, con que puedan conectar con otros lugares de Andalucía? Voy concretando, si quiere. Cuando tenemos que hablar de eso, de conectividad con toda Andalucía, con toda la geografía, pero es verdad que tenemos problemas para movernos luego dentro del territorio, para llegar, por ejemplo, a Jaén, Almería, Huelva. Y ahora le voy a dar también datos provinciales porque me parece interesante. Ha hablado también del gasto medio y porque es interesante abrir nuevas rutas, por ejemplo, con turistas asiáticos. Creo que el turista chino de media gasta 300 euros y además se queda una media de 10 días, con lo cual es cierto que supone una importante rentabilidad económica. El problema que ello tiene es que si lo que estamos haciendo es concentrándolo únicamente en determinados puntos de la geografía andaluza, como ahora veremos, eso acaba provocando una subida de precios en la pernoctación y en otros servicios que no están además repartiéndose por toda la geografía andaluza, porque hay unos sitios donde, como sabe, están hiperexplotados turísticamente y otros donde quizá haría falta algo más de turismo para conseguir esos efectos beneficiosos que tiene el turismo. Hoy en día el aeropuerto de Málaga es el único que tiene destinos fuera de Europa, el resto de Andalucía no los tienen y ni Sevilla, ni Jerez, ninguno otro no vuela fuera de Europa. ¿Sevilla sí? Sevilla sí. Pues entonces es verdad, disculpen. ¿Y cuál es la conectividad, por ejemplo, de Málaga con el resto de Andalucía? Yo he estado mirando los datos del tiempo que se queda un turista internacional que llega a Málaga de media y la media son 4 días y algo. Entonces, teniendo en cuenta lo grande que es Andalucía y los datos de conectividad interior y los problemas que hay, al final, desde Málaga, ¿dónde podemos llegar? Podemos llegar muy fácilmente a la costa, al resto de la costa, podemos llegar a Sevilla también, pero es verdad que es muy difícil en esos paquetes de 4 o 5 días acabar trasladándote, por ejemplo, a Jaén o a Almería. Vamos a ver los datos por provincia, ¿no?, obtenidos de la propia Junta de Andalucía. Vamos a ver cuántos turistas extranjeros llegaron a las distintas provincias. Son datos suyos. Almería, 169.242, a Jerez, 182.000, Granada, 27.000, Jaén, 27.000, Málaga, 9.631.000, Sevilla, 2.129.000. Es decir, hay un volumen de turistas extranjeros que llega, pues, ¿por dónde? Pues, obviamente, por los aeropuertos más grandes que tienen mayores rutas, es lógico, Málaga y Sevilla. ¿Dónde debería empezar el trabajo de la Junta de Andalucía, señor consejero, a la hora de
intentar que ese turista pueda llegar a zonas como Jaén, por ejemplo, como Almería, como le decía, y hacer un turismo de interior que también revierta los efectos positivos. Y a tratar de paliar problemas que tenemos en ciudades como, por ejemplo, Cádiz, donde el turismo de cruceros llega a una cifra de 700.000 personas que llegaron el año pasado, que estuvieron de media un día y que acaban provocando problemas puntuales que le pueden decir que sufren los habitantes de la ciudad en ese día en concreto, pero que luego obviamente en un día no te desplaza nada. Es decir, el turismo de cruceros está bien, yo creo que habría que repensarlo si vamos a ir siempre a los mismos sitios que acaban colapsados, que te quedas poco menos de un día, que el consumo es mínimo, pero que acabas provocando grandes molestias, cuando tenemos enormes zonas del territorio donde quizá podríamos hacer algo más. Por tanto, se nos habla de conectividad, pero se nos está hablando realmente, nos parece, de masificación de unos destinos en detrimento de otros que les vendría bien que llegara turistas y además que llegara turista extranjero, porque hemos visto que además gastan más que la media del turista nacional y que además en algunos sitios llegan casi a duplicarlo. La pregunta sería, ¿necesitamos entonces más cruceros, más conexiones directas con destinos internacionales a Sevilla o a Málaga, o lo que necesitamos es un plan de vertebración que promueva la movilidad de los turistas, que nos parece que es un plan realmente que ni tiene la Junta ni se le espera? Usted ha hablado aquí, además, con cierto descaro, permítame que se lo diga, del Gobierno central. Está muy bien, el Gobierno central tendrá que hacer lo suyo, pero, hombre, el consejero de Turismo es usted. Turismo de los andaluces y andaluzas, que parece que estamos aquí viendo cómo conseguimos que los turistas ponérselo fácil para que vengan, y los que estamos aquí pues ya iremos tirando como podamos si vivimos en determinadas zonas. Entonces, le pregunto, por ejemplo, ¿no ha pensado en crear determinados paquetes turísticos que permitan conocer otras provincias a personas que lleguen y en vez de ir, si caes en Málaga, directamente a la Costa del Sol, que a lo mejor se les pueda ofrecer otro tipo de destino turístico que seguro que también le va a gustar y que además va a contribuir a repartir no solo la presión turística, sino en consecuencia la riqueza que ello comporta? Voy a poner un ejemplo. Mire, dos ciudades monumentales de un gran atractivo como son Úbeda y Baeza. Creo que nadie puede negar el interés turístico, artístico que tienen. Cuando uno mira los datos, ¿no?, de la provincia, si quiere, ha crecido algo, y ha crecido sobre todo gracias a que precisamente Úbeda y Baeza es verdad que han aumentado el número de turistas que reciben. Le doy ahora los datos de las oficinas de turismo, que es verdad que no recogerán todo, pero que son sin duda bastante representativos. Pues miren, en Úbeda el año pasado se recibieron 12.763 visitantes, que solo 2.500 eran extranjeros, más de 10.000 nacionales. En el caso de Baeza pasó algo parecido, 5.050 turistas, de los cuales 1.046 eran extranjeros y más de 4.000 nacionales, datos de diciembre de 2024. O sea, ni 3.000 visitantes extranjeros conseguimos que fueran a ver dos joyas monumentales como Úbeda y como Baeza. Ahí haría falta, le digo que es representativo, no estoy diciendo a lo mejor que sea el número total, pero está claro que cuando uno va a las ciudades se pueden. Yo creo que sí, yo creo que sí. Seguimos. Entonces, en Huelva, por ejemplo, el número de turistas extranjeros, estos son datos de la Junta, no de visita a las oficinas de turismo, 307.000 visitantes en 2024, sobre más de 13 millones, es un exiguo 2% del total. ¿No creen que necesitamos una mejor distribución del turismo extranjero por seguir masificando determinados destinos? Porque además, si nos dice que el turista extranjero es el que más gasta y el que más riqueza deja, mayor razón entonces para poder repartirlo por toda la geografía andaluza. Porque desde su perspectiva lo que le estamos negando a provincias como Jaén o como Almería, por ejemplo, es precisamente eso, la riqueza que, según ustedes, va dejando el turismo por allí, por donde va llegando. Saben que el turismo es muy diverso, tenemos muchos reclamos, los tenemos culturales, los tenemos de patrimonio, hay de sol y playa, está el mundo rural, y todo eso nos parece que todavía no se ha hecho un esfuerzo. Lo conoce el turista nacional, pero no llega al turista extranjero, y como todavía ahí me parece que hay muchísimo que hacer. Y le voy a poner un ejemplo. El turismo de camping, por ejemplo, que es uno de los grandes fuertes, de los grandes atractivos de Almería, ¿no?, que es precisamente tiene pues una media más alta en el caso de turistas internacionales, casi la mitad, que se dedican a hacer ese tipo de turismo. Pues no nos parece que se esté haciendo una labor, nunca le he escuchado además hablar de eso, cuando sin duda es interesante. Y miren, nos parece que más allá de todas esas rutas que nos ha dicho, que como le decía están muy bien, estamos haciendo poco por paliar los efectos negativos del turismo, más allá de haber incorporado sostenibilidad a su discurso, que nos parece que está muy bien, nos parece que hay que hacer algo más. Y el número enorme de personas cruceristas que llegan a ciudades como Cádiz en un día, prácticamente las revientan, para no dejar casi ningún tipo de valor económico, porque en un día no te da tiempo a nada, y no poder conseguir la manera de que se distribuya hacia el interior, a mí no me parece un éxito, sino un fracaso. Es decir, mientras más turistas llegan la mayoría concentrados en los meses, en la temporada alta,
y lo hacen en sol y en playa y en las 4 ciudades más típicas, mientras eso siga así, me parece que el número cada vez mayor de turistas que llega, en vez de apuntárselo como un éxito, acaba planteando más problemas que estamos viendo y los que hablamos continuamente con usted en la comisión. Nos parece bien abrir nuevas rutas, pero da la sensación de que se está pensando en facilitarle al turista extranjero que piense y no se está pensando para nada en qué sucede con esas partes de Andalucía que podrían beneficiarse de un turismo de calidad, de lujo casi internacional, que gasta casi el doble que el turista nacional, y para eso hay que hacer algo más que ir a ferias internacionales a traerse nuevas rutas. Y es en ese trabajo, que no nos parece fácil, pero que requiere un plan quizá a medio o largo plazo, donde nos da la sensación que la política turística del Gobierno del Partido Popular no solo está fallando, sino que está ausente. Muchas gracias.